Estamos comenzando esta charla con el especialista en neuropediatría y neurodesarrollo, el doctor Raúl Calderón, que viene a platicar este tema tan interesante, trastornos del lenguaje. Doc, ¿cómo está? Buenas tardes, saludos a todos los radioescuchas. Gracias, Doc. Es un tema muy interesante. ¿Con qué tanta frecuencia lo llega a observar? Como motivo de consulta, lo que llamaríamos, le decimos al pasar, hay del retraso en adquirir y desarrollo del lenguaje, es algo cada vez que lo vemos más común, porque los padres, los maestros, los psicólogos cada vez se sensibilizan más. O sea, cada vez saben que a cierta etapa debo desarrollar cierta cantidad de palabras. En el pasado llegaban a consulta ya a los 3, 4 años y no tenían lenguaje, entonces ya es más complicado, se pasa ese periodo sensitivo para desarrollar el lenguaje, entonces lo vemos cada vez más común. Y ahora en la pandemia, llamó la atención es que todo el mundo dice, por la pandemia mi hijo no tiene o adquirió el lenguaje, entonces sabemos que eso no es cierto. Sí. Entonces se ve muy común y lo que hemos visto últimamente es que lo sospecha el papá y va con su pediatra, el pediatra le comenta, tenemos que hacer algo. A veces se manda con el psicólogo y van con el psicólogo y empiezan a recibir terapia. En un grupo de esos casos los psicólogos dan un diagnóstico, en otros se quedan meramente en dar terapia. Sabemos que una persona con un retraso en adquirir y desarrollar el lenguaje tiene mayor riesgo a tener problemas de atención en un futuro o problemas de aprendizaje. Sí. Entonces lo que le decimos a los papás es, viene el niño que tiene 2 años, el niño tiene 2 palabras. Y ya hay escalas que los papás pueden buscar en internet. Hay gente que dice, para los 2 años debo de tener entre 50 y 200 palabras. Y tengo 2 palabras y hay un retraso significativo. Para los 3 años debería tener 500 o 1000 y frases. Y hay veces que llegan de los 3 años con 10 palabras. Sí. Entonces, lo primero que le llama la atención a los papás cuando vienen es, doctor, yo leí en internet y creo que mi hijo tiene el trastorno espectro autista. Entonces, ves el niño con buen contacto visual, con buena sonrisa, juego interactivo contigo, y la única sospecha es el lenguaje, entonces le decimos, tu hijo no tiene características de trastorno espectro autista, tiene lo que denominaríamos una disfasia del desarrollo, que es el niño tardado para hablar y desarrollarse. Y si tengo problemas para hablar, tengo problemas para comunicarme y en la socialización. Entonces, ellos con una terapia adecuada es más que suficiente y le va a ir bien. Ahora, pero el niño que llega con problemas de lenguaje y además de eso lo vemos que llega al consultorio con pobre contacto visual o sin contacto visual, no interactúa contigo, en el consultorio se la pasa como aislado en su mundo, no interactúa con nadie más. Y es algo curioso, en el consultorio yo les pongo, como el abecedario, y cogen el abecedario y le empiezan a poner todo de la A a la Z, pero acomodadito todo, sí, en hilera. O si hay un juguete, los ponen todos en hilera. Dicen, sí, eso lo hacen muy común. Y el niño tiene apenas 2 años. Y de repente dicen, doctor, no, mi hijo tiene 2 años y ya acomoda los números del 1 al 100. Digo, ¿cómo del 1 al 100? Si después del 10 ponen el 10 y el 1, el 10 y el 20. Y te dices, wow. Entonces, normalmente esas habilidades extraordinarias en los números, en las letras, no lo vemos con el niño que tiene disfasia. Lo vemos más con el niño que tiene trastorno espectro autista. Entonces es importante diferenciar quién tiene sospecha para el trastorno espectro autista y en quién tenemos nada más sospecha para una disfasia del desarrollo. Entonces ya se manda con el psicólogo, empieza a recibir terapia y de ahí podemos desarrollar las cosas. Doc, me llama la atención, y lo interrumpo un poco, esos problemas de comunicación. La timidez, lo retraído, ¿puede estar ligado a quizás estos trastornos del lenguaje? Ok, definitivamente, si hay algo multifactorial, entonces si yo puedo ser, en mi casa puedo ser a lo mejor el hijo único, y no socialicé durante estos años de la pandemia, y entonces soy más introvertido, socializo menos, entonces cuando estoy ante un extraño no me comunico o no me expreso. Entonces sabemos que hay factores que pueden influir más, no son la causa, porque muchos niños en el mundo estuvieron solos con papá y mamá, no son de la ciudad porque emigraron por trabajo y aún así el niño tiene todo el vocabulario. Pero sí son factores que pueden influir. Ahora hay niños que de repente llegan al consultorio y quieres hablar con ellos, no te ven por timidez, por retraído, entonces gradualmente van
se van acostumbrando al consultorio, van cogiendo confianza contigo y luego ya te miran, interactúan y todo. Entonces, a veces es muy difícil en el tiempo, porque es un tiempo limitado que tenemos en consulta para poder evaluar todo. Cuando tenemos sospecha, lo mandamos con el psicólogo y el psicólogo emplea un poquito más de tiempo y ahí puede ahondar y te dice, ¿sabes qué? Aparte del problema del lenguaje, yo veo que hay problemas en la dinámica familiar, es un niño un poquito más retraído, es un poquito más introvertido, que son factores que queremos desarrollar. Me llama la atención, Doc, que ya mencionó varias veces, primero con el psicólogo. ¿Por qué hacer esta interacción? De llevarlo inicialmente con un psicólogo y después con un especialista de su área. Ok. Por algún motivo, el pediatra lo manda a veces primero con el psicólogo para decir, dale terapia. El maestro muchas veces, hay psicólogos en la escuela y lo llevan al psicólogo. Todavía hay un tabú de ir con el neurólogo pediatra porque dicen, es que no tiene un problema físico. El problema del lenguaje es un problema neurológico, es un problema neuronal. El lado izquierdo del cerebro es el encargado de ese lenguaje expresivo y receptivo, entonces es algo, sí es orgánico. Y a veces piensan que es meramente emocional y le dan, ¿y qué terapia le están dando? En la parte emocional, en la parte conductual. Digo, no requiere terapia de lenguaje. Pero hay otro grupo de gentes que lo manda directamente el neurólogo pediatra. Nosotros, por lo cual nos apoyamos con el psicólogo o realmente con el neuropsicólogo, es porque, como hemos comentado, el niño con el problema del lenguaje tiene mayor riesgo a problemas de atención y aprendizaje. Y lo que queremos es no nada más corregir el problema del lenguaje, sino identificar y prevenir posibles problemas futuros. Porque si yo tengo 3 años, todavía no escribo ni leo, y ni hago matemáticas, pero si yo veo a un niño de 3 años que tiene problemas que llamamos visoespaciales, visoperceptuales, me está diciendo que hay un riesgo en el futuro para ciertos problemas en el área académica. Entonces, la terapia sería más de tipo preventiva que correctiva. Lo que sería correctiva sería la parte del lenguaje. ¿A partir de qué edad nosotros como padres podemos observar que nuestro hijo está teniendo este tipo de problemas de lenguaje? Ok. Vemos que muchos niños ya en el primer año de vida, ¿qué hacemos? Primero tenemos el famoso balbuceo. El niño de bebé está balbuceando. El famoso que decimos el aguta, está balbuceando. Entonces, ese es un tipo de lenguaje y el niño está tratando de comunicarse de su manera. Voy evolucionando y gradualmente empiezo a utilizar sílabas A, E, U, y luego junto consonantes, ma, pa, y de repente le dice papá a cualquier cosa o mamá a cualquier cosa, no dirigido realmente al padre y a la madre. Entonces empiezo sonidos guturales, balbuceo, vocales, sílabas, palabras, y luego dice papá, habla mucho, pero habla mucho. Entonces, no está completamente la palabra. Si yo ya tengo eso, cuando menos tenemos esa habilidad que nos puede funcionar. Entonces, desde el año de edad, si el niño no balbucea, es un foco rojo. Si el niño al año de edad no tiene ninguna sílaba, es un foco rojo. Si el niño para el año y medio no tiene unos 5 o 10 palabras, es un foco rojo. Entonces, vas con el médico, te dice, tiene riesgo A. Lo que queremos es decir, tiene un alto riesgo. Y al tener un alto riesgo, empezar a manejar la terapia. Y los médicos a veces manejamos, de nuevo, no existen medicamentos para hablar, pero hay un grupo de suplementos o medicamentos que pudieran favorecer la ayuda de desarrollar esa parte. Es lo importante, recibir la ayuda. Y bueno, Doc, le agradezco bastante que esté con nosotros platicando, como siempre, temas muy interesantes, y agradecemos a la gente que envía también estos comentarios, sugerencias, para poderlos platicar con el doctor Raúl Calderón, un especialista en neuropediatría y neurodesarrollo. ¿Dónde lo puedo localizar, Doc? Ok, mi celular es el 81 12 770693, o me puede mandar a mi correo personal, que es RACACENA, que va a decir racacena@gmail.com, y con todo gusto puede contestar cualquier pregunta. Invitamos a la gente a que se comunique con el doctor Raúl Calderón al número telefónico 8112-770693. Repito el número, 8112-770693. Doc, gracias. Gracias, buenas tardes a todos.